Guillermo Jeremía, buenas noches, bienvenido. Hola Pablo, ¿cómo estás? Marina, buenas noches, el saludo para todos. ¿Cómo andan ustedes? Muy buenas noches, Guillermo. Bien, circulando entre tantas noticias y tantas dudas de la gente. Bueno, qué manera de cambiar constantemente la realidad, evolucionar con muchos frentes de análisis. Uno pendiente, Pablo, Marina, amigos, está relacionado con el costo de esta crisis. Todavía estamos en pleno desarrollo de la variable sanitaria. Ojalá más temprano que tarde empecemos a hablar de cuestiones que empiecen a resolver los problemas sanitarios dejados de lado, dejarán otros problemas que están ligados con la economía. Y una pregunta recurrente que se está haciendo en las últimas horas es ¿quién va a pagar el costo de esta crisis? ¿Quién va a pagar el costo de esta crisis económica, social? Porque evidentemente hay una nueva realidad que después que pase el efecto mayor de la pandemia, conviviremos durante mucho tiempo con el coronavirus, tendremos que afrontar los problemas que queden, que no van a ser menores. Y en este sentido hay varios proyectos ligados con cargar con un tributo adicional a los sectores más privilegiados de la sociedad. Concretamente un impuesto a los ricos, pero no a los ricos que nosotros creemos ricos, a los ricos de verdad. A esos que incluso la FIP en las últimas horas ha determinado que tienen miles de millones de dólares sin pagar impuestos fuera del país. Que ojalá que el organismo se los haga pagar a esos impuestos. En la Universidad de Avellaneda, a propósito de este escenario, presentaron en las últimas horas un informe respecto del cuadro tributario en el que la Argentina enfrenta la pandemia y es realmente desolador. Vamos a comenzar. El primero de los datos está relacionado con lo que ocurre en el país con los recursos. Miren ustedes, así pueden observarlo, que solamente la provincia de Mendoza a finales del año 2019 había tenido mejores ingresos que los del año anterior. Por la crisis macroeconómica, dice el informe de la UNDAP, la recaudación de las provincias cayó en 23 de las 24 jurisdicciones, provocando una pérdida de autonomía fiscal. Es decir, que ya las provincias venían con un problema de base, tenían un inconveniente porque la recaudación les había caído, salvo el caso de la provincia de Mendoza. Se parte de la idea que la Argentina tiene una presión tributaria asfixiante, cosa que el informe de la UNDAP refuta, porque estamos dentro de los países del mundo desarrollado con menor presión tributaria. Veamos los datos específicos para ver el escenario que tenemos. Hay en la Argentina un pago de impuestos que, comparado con los países desarrollados, es menor. Esto no quiere decir que sea eficaz, pero que es menor. Miren ustedes el desarrollo. Argentina está muy lejos en ese desarrollo. Vean ustedes, con un 30% de presión, está muy lejos de lo que ocurre, por ejemplo, en Francia, que tiene más del 45% de presión tributaria. La otra pregunta que complementa esto es, bueno, ¿qué se hace con los impuestos en la Argentina y qué se hace con los impuestos en otros países? Si uno mira los sistemas sanitarios, está poniéndose en duda buena parte de lo que teníamos como verdades consagradas respecto de los sistemas sanitarios de los países desarrollados. ¿Qué ha pasado en el último tiempo respecto de el pago de esos impuestos? ¿A dónde ha ido a parar? Vamos a la tercera placa de los datos del UNDAP, porque la recaudación de bienes personales, que es el impuesto que pagan los que más plata tienen, los que tienen alta capacidad contributiva. Bueno, durante la gestión del Cambiemos, del macrismo, los que más quieren pagaron en concepto de bienes personales casi la mitad de lo que venían pagando. Es decir, que el sector privilegiado de la sociedad en los últimos 4 años se benefició con una baja de impuestos en el concepto de bienes personales. ¿Y cómo se compensó eso? Bueno, la próxima placa lo explica, porque durante la gestión de Cambiemos, los impuestos más progresivos, por ejemplo, de bienes personales o ganancias, fueron perdiendo participación, mientras que los más regresivos, por ejemplo el IVA, ganó peso en la matriz tributaria. Es decir, que los sectores que menos tienen están pagando más impuestos que los sectores que más tienen.
tiene lógica entonces que se esté pensando en un impuesto excepcional a las grandes familias adineradas en la República Argentina, que no son muchas, son 50 los dueños de la Argentina. Hoy hubo un ejemplo muy claro. El dueño de Twitter regaló el 25% de su fortuna personal, son más de $1.000 millones para desarrollar investigaciones en torno del coronavirus. Y acá hay una feroz resistencia a que los ricos paguen más impuestos. Hoy el Papa se refirió a los que hacen usura y se aprovechan de la pandemia y también aludió a los que tienen actitudes mezquinas, como esta que estamos describiendo. Es el debate que se viene. ¿Quién va a pagar el costo de la crisis que quedará después del paso del coronavirus? Ojalá que no sean los sectores de siempre. Así son las cosas y en el final me permito un desagregado más, saludar a Silvia Andrea Zavala de Galucci, la responsable de las placas que hoy está cumpliendo años. No le pude llevar el regalo, será después de la pandemia. Un beso, Silvia. Gracias, Guillermo. Buenas noches.